Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Politeia Online. Quique, ¿cómo estás? Muy bien, acá esperando escuchar al gran amigo Nico Breglia, que te voy a dejar a vos que hagas la presentación y encares el primer tema. Muy bien. Bueno, así como lo nombraste, a Nico, es una persona que ya conocemos, bueno, yo lo conozco hace poco relativamente, a comparación tuya, vos lo conocés desde hace ya más de Ujú. 30 años. Nico, No, ¿cómo bien, por estás? suerte, ¿Cómo estás? con bien, bueno, moviéndome y trabajando, muy bien. Y eso me hace sentir muy bien. Era lo que estábamos hablando. Me, pa- Me parece muy bien. Hoy te convocamos más que nada para hablar sobre libre Correcto. pensamiento. Em, Sabemos, bueno, estamos ya al tanto de que fuiste gran, gran mestre en la masonería argentina. Sí, Y exactamente. justamente relacionado a esto, la masonería eh, pregona el libre pensamiento. Exacto. ¿Qué es la masonería? La masonería es una institución que el origen se remonta en la oscuridad de los tiempos. En realidad es una institución especial que pregona la libertad, pregona la igualdad, pregona la fraternidad. Podemos ubicarla a orilla del lago de Iguazú. Era operativa, estaba dirigida por masones. Masón significa albañil, que tenía el conocimiento de las construcciones. Eran los que construían los grandes palacios y las grandes iglesias, pero tenía una característica estos gremios medievales manejados por ellos. Era un gremio donde se le daba derecho al que pertenecía que no tenía en la sociedad. Por ejemplo, tenía una legislación primitiva laboral, ¿eh? Que era el estatuto, el concepto del salario justo, la división tripartita del tiempo, la jornada limitada de labor de 8 horas diarias y 48 horas semanales con el día de culto, la prohibición del trabajo nocturno, la prohibición del trabajo de los niños, y además que ellos garantizaban el aprendizaje, el conocimiento, y después ellos aportaban en todas las reuniones y armaban una mutual. ¿Para qué servía esa mutual? Para atender a los heridos, a los enfermos y, algo muy novedoso en esa época, mantener a las viudas hasta el fin de sus días. Esos gremios estaban a orilla del lago di Como, en Bolonia, en toda la zona norte de Italia. La humanidad tardó 1000 años en humanizar esos derechos, en generalizar esos derechos, que recién se generalizaron y se aplicaron en el siglo XX, donde aparecen todos esos conceptos que tenía un pequeño núcleo de la sociedad de entonces. Y es muy importante eso. Después de la masonería, en el siglo XVIII, se transforma en especulativa. Se da justamente en Inglaterra, donde se da el proceso de revolución industrial. Se transforma en operativa, se Claro. incorpora políticos, se incorpora filósofos, se incorpora militares con la idea de modificar la sociedad y de implementar las ideas de la ilustración. Es decir, darle a todo el mundo derechos, la posibilidad de la movilidad social ascendente, que todo el mundo tenga acceso a la educación, que tenga acceso a la salud. Y se forman grandes logias, la Gran Logia de Inglaterra, la de Irlanda, la de Escocia, rivalizan la Gran Logia de Escocia, que es católica, y la Gran Logia de Inglaterra, que es protestante. Triunfa la, la Gran Logia de Inglaterra, y los escocistas se trasladan a Francia. Y ahí crean la masonería francesa o escocista,
que se transforma en republicana, laica, democrática y profundamente social, que son los que van a participar en todo el proceso emancipador. ¿Cuáles son las ideas que sustentaban las del libre pensamiento? Es decir, no estar sujeto a dogmas, bajo ningún punto de vista. Claro. No estar sujeto a dogmas, planteaban el libre pensamiento, planteaban una concepción no dogmática, de crecimiento, de instrucción, no estar apegado a ningún tipo de dogmas y empezar a trabajar y construyeron una sociedad con una movilidad social ascendente muy interesante. Una gran lucha, era si un masón hablaba en el siglo XVIII de que todo el mundo tenía derecho, lo trataban de un loco. ¿Por qué fueron tan perseguidos? Precisamente fue perseguida la masonería porque afectaba intereses consagrados en la sociedad. Y al afectar intereses, Ahora, yo me pregunto lo siguiente, vos estás hablando de persecución, sí, ¿no? ¿Qué tuvo que ver entonces la bula papal emitida por Clemente XII en el siglo XVIII, que excomulgó a los masones? ¿Tuvo que bueno, ver por la diferencia entre libre pensamiento claro, y el absolutismo y la monárquico. religión? No, es decir, no fue un enfrentamiento con la religión, sino que fue un enfrentamiento netamente político Ok, entre los que defendían a los intereses que estaban enquistados en la sociedad en ese momento, que estaban defendidos por el absolutismo monárquico, donde solamente tenía derechos y gozaba de los bienes y servicios de la sociedad un 15% de la población en los países centrales. El resto no tenía derecho, eran siervos de la gleba, el resto eran esclavos. ¿Y qué era lo que se le decía? Que tenían que sufrir en esta vida para lograr la redención eterna. Y la masonería plantea totalmente distinto. Ellos plantean que vos te tenés que realizar a través del trabajo, tanto físico como intelectual, y crecer en esta vida. Digamos, evolución y perfeccionamiento que termina con la muerte. Siempre te estás realizando permanentemente. Todo el mundo tiene derecho, tiene la posibilidad de acceso a la educación y a la salud. Eso fue lo que plantearon de entrada. Y ahí, bueno, una gran lucha. Por eso a veces dice, no hay documentos. ¿Cómo va a haber documentos? Si uno aparecía en un documento, estaba sentenciado a muerte él, la mujer, los hijos. Era una cosa realmente muy, 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 muy comprometida, ¿no? Ahora, lo que ¿y qué? plantea, por ejemplo, la masonería, que el perfeccionamiento viene a través del trabajo, tanto Sí. físico como intelectual. ¿Y qué plantea uno de los grados de la masonería? El trabajo dignifica, realmente crea la independencia del hombre. Si no lo tiene, la sociedad se lo tiene que dar. Una cosa realmente sorprendente, ¿no? Por eso Sí, yo siempre recomiendo a los hermanos que hagan los 3 grados y después entren a los grados del escocismo, que ahí a uno le va indicando todas cuáles son las ideas políticas y sociales para formarse uno y poder aplicar en la sociedad. Una cosa ¿Y realmente... exactamente. qué? Querías preguntarle algo. Sí, no, eh, el desarrollo que está haciendo Pico te dispara para distintos lados, ¿no? Sí, Y yo lo que quería preguntarle es sobre los movimientos emancipadores. ¿De qué sí, manera? Porque parecería ser de que fue una red que estuvo en un lugar determinado y los distintos representantes masónicos, digamos, hermanos masónicos, es como que se distribuyeron en distintos lados y actuaron en forma conjunta. No sé, es una idea, yo no conozco mucho del tema. sí. Lo que ¿por qué la masonería fue un instrumento muy importante? Porque por la metodología que usa, Ah, hace una política de cuadros. ahí está. Por ejemplo, actualmente, si uno maneja la metodología de la masonería con 5 personas o 7, maneja un ministerio y no se le escapa ninguna goma. Ni una goma, ¿eh? Una gobernación, ni qué hablar.
hemos tenido algunas experiencias con algunas tendencias, hicimos la prueba y realmente han venido que esas 5 personas que uno tiene o 7 que son de absoluta confianza pueden ser los funcionarios o los funcionarios a veces se nombran por razones políticas o gente que está incorporada, que responde ciegamente al que dirige la intendencia o la gobernación o la presidencia o lo que sea. Por eso se la utiliza. Ahora, el tema es muy interesante porque cuando aparece la masonería con las ideas de la ilustración y todo lo demás, se inicia en Europa una lucha ideológica entre los que defienden las ideas de la ilustración, con una concepción democrática, hay una forma de gobierno que propone que son las monarquías constitucionales o las repúblicas democráticas, y, y se enfrentan contra el absolutismo monárquico en la Santa Alianza. Por eso hay una gran confusión en las luchas que lleva adelante la masonería, que al enfrentarse a una institución política mezclan la política con la religión. Nada que ver. Esa lucha provoca una verdadera división en el mundo europeo. Entra en el mundo hispánico y se produce una división y se forman dos tendencias diferentes en España. Una que era liberal, democrática, con movilidad social ascendente, le daba derechos a todos, y otra absolutista, que mantenía todos los privilegios y el statu quo de la época. Ahí se inicia una lucha, por ejemplo, San Martín, Bolívar y todos ellos son los que van a participar en España o en Francia, con Miranda y todo lo demás, en toda esa lucha. Ahora, originalmente fue una lucha ideológica, que cuando se traslada a América, esa lucha ideológica se va a culminar con el proceso de independencia americano. Eso es muy interesante. El tema de la independencia fue una consecuencia, no un fin en sí mismo. Se demuestra claramente en la Asamblea del año 13, cuando se convoca para declarar la independencia de estas tierras, del Virreinato del Río de la Plata, y cuando están a punto de declararla, viene la noticia de la Constitución Liberal de Cádiz, que la Constitución Liberal de Cádiz, que estuvo a punto de salvar el imperio, le daba todos los derechos reclamados por la gente de la Ilustración. Por ejemplo, le daba cierta autonomía a los virreinatos, una cierta concepción democrática, le daba la posibilidad de mandar representantes a las cortes en España, en fin. Además extendía el concepto de ciudadano a todos los miembros del imperio, cosa que no lo tenía. Solamente españoles eran los que nacían en la península, el resto eran criollos, que eran propiedad del rey. Y ahí se frena. Ahora, cuando reasume Fernando VII, que tenía el apoyo del Vaticano, y deroga la Constitución Liberal de Cádiz, ahí Argentina, por ejemplo, en el caso nuestro, no nos queda otra que declarar la independencia en el año 1816. Pero hay un tema que es importante. Cuando viene la noticia de la Constitución Liberal de Cádiz, el Virreinato del Río de la Plata lo aprueba. El Virreinato del Perú también. Y el Virreinato de México también. Están todos de acuerdo en eso. De ahí, hipotéticamente, se frenaría todo ese proceso independentista que después derivó. Y hay un tema que es importante tener en cuenta. En enero del año 1816, el Papa Pío VII condena a todos los dirigentes del movimiento emancipador. A San Martín, Belgrano, en fin, todos ellos están todos condenados. Y el 9 de julio de 1816 declaran la independencia y hay 11 sacerdotes católicos activos que firman el acta de la independencia. Y es importante tener en cuenta esto, para demostrar de que no hay un enfrentamiento religioso. El 22 de mayo, cuando destituyen al virrey,
donde el Vaticano estaba en contra. Acá el obispo Lué tiene una destacada actuación y todo lo demás. Hay 22 sacerdotes católicos activos que firman la destitución del virrey. Y ahí se demuestra claramente que durante todo el proceso, que esos son todos sacerdotes que se van a incorporar, muchos de ellos, a las logias masónicas y participan en todo el proceso emancipador, que tiene una función muy importante, porque ante una sociedad que tenía más del 95% de analfabetismo, los sacerdotes eran considerados como ángeles, enviados de Dios a la tierra, y lo que ellos Mirá, pregonaban se los consideraba, por ejemplo, Moreno, cuando traduce el contrato social de Rousseau, le hace leer a los sacerdotes que estaban con la revolución el contrato social de Rousseau y influye totalmente en ello. La iglesia tiene una división, se produce una división horizontal en la iglesia, donde estuvieron a punto, aparecen los sacerdotes galicanos y los jansenistas. Los galicanos son los que apoyan a los estados nacionales. Y para ellos, y a los jansenistas que solamente tienen vinculación con Dios intermediarios, el Papa es un intermediario más, no es un obispo más. Ellos no responden. Y acá estuvo durante todo el proceso de independencia, que no tan solo se da acá en por ejemplo, Albo es el creador de la Gran Logia de Costa Rica. Además, mirá. jesuita que estudia la masonería, que compuso Sanciona la ley 1420. Pero sí me interesa en el desarrollo de Sarmiento. Yo sé que vos sabés mucho sobre la vida de Sarmiento y cómo llega a ser esa es la parte que quiero que nos cuentes. Sarmiento es una figura realmente disruptiva. Es un hombre que nace en una familia católica. Él es sobrino del obispo de San Juan, Quiroga Sarmiento, de Fray Justo Santa María de Oro. El que lo forma es Pedro de Oro, que es un sacerdote pero además no tan solo son católicos, él no es agnóstico, pero es laico, y además es una familia federal. Él es una familia federal y él se hace unitario. El que lo forma, porque no tiene una formación sistemática en la educación, es el padre Pedro de Oro, que fue expulsado de San Juan, se fue exiliado a la cordillera y él lo llevó a Sarmiento y le enseñó todo, ¿no? Y después es un hombre que se nutre de todas las ideas del proceso revolucionario a partir de 1810 en adelante, donde uno de los objetivos de todos ellos que llevaron adelante el proceso emancipador fue la educación. Sarmiento, Moreno hablaba del tema de educación integral para todos. Belgrano es un hombre muy importante, que a veces nosotros somos un poco injustos con él porque lo recordamos por la creación de la bandera y no que era un intelectual de esa época. Claro, Propone en el año suele pasar eso. 1810, cuando el virreinato tenía más del 95% de analfabetismo y las mujeres eran todas analfabetas con excepción de algunas, que era sostenida por la sociedad, por el Estado, y además la educación de la mujer, que para él es básico y fundamental. Todo eso
Después nosotros tenemos, por ejemplo, de que ese proceso, esa idea se transforma en política de Estado. 19, la Constitución del 26, todas incorporan la necesidad de la educación integral para todos, sostenido por el Estado. Es receptada por la Constitución del año 1853. Cuando Sarmiento se va exiliado a Chile, el gobierno de Chile lo manda tanto a Europa como a Estados Unidos para que vea cuáles son los sistemas educativos. Y él se enamora del sistema educativo del matrimonio humano. ¿Eh? Y, Mira, y prepara un proyecto educativo y lo lleva a Chile. Y en Chile se lo rechazan porque ellos no quieren un proyecto educativo integral para todos, sino que quieren un proyecto estratificado. Educación, educación para las clases altas, medias, bajas. ¿Eh? Entonces él, me imagino cuál habrá sido la reacción de Sarmiento, se va, él se enamora del método lancasteriano. Viene él ya en el año 1854, en Valparaíso, se incorpora a la masonería, ahí, ¿eh? En una logia de Valparaíso. Y viene a la Argentina y es uno de los fundadores de la logia Unión del Plata. Ahora, ¿por qué se incorpora a la masonería? Porque es el instrumento ideal para llevar adelante todas las ideas de la educación integral para todos que él proponía. Y él se da cuenta que este es el camino. Después Sarmiento tiene una destacada actuación, por ejemplo, con Confraternidad Argentina. Confraternidad Argentina es una logia que tiene su origen en la generación del 37 y la función es integrar en una misma logia a unitarios y federales para tener un proyecto común y un proyecto de unión nacional. Esas dos ¿estaba logias, Avellaneda también ahí dentro de la generación del 57? claro, exactamente. Ahí está Alberdi, hay Alberdi, varios. sí, Este, ellos plantean una cosa distinta. Bueno, ellos son los que proponen una tenida unidad nacional porque el Estado de Buenos Aires estaba separado. Sí. Ya estuvo a punto de ser reconocido como una nación independiente. Se iba a llamar República del Plata o del Río de la Plata. Mm. Y entonces ahí hacen lo que se denomina la tenida de unidad nacional, donde le otorgan el grado 33 a Urquiza, a Mitre, a Sarmiento, Gelioves y Derqui. Y ahí hay un abrazo bien, histórico, el primer abrazo histórico donde se abraza Urquiza y Mitre y proponen la Unión Nacional y los dos en prueba de unidad se afilian a Confraternidad Argentina número 2. Eso es lo que se llama, por eso Confraternidad se llama la Logia de la Unión Nacional. Después viene este, la batalla de distintas batallas, el misterio de Pavón y todo lo demás, que en realidad fue un acuerdo masónico, se integran todos y Sarmiento, hay un tema muy interesante, él presenta el proyecto de la masonería, el proyecto educativo, que había sido rechazado por Chile. La masonería lo hace suyo y entonces se forma lo que se llama la logia docente. Ujú. La logia docente fue la que llevó adelante todo el proceso educativo y son los que van a dictar la ley 1420. Lo interesante de todo esto, no estaba Lehm, Irigoyen, Aristóbulo del Valle, Carlos Pellegrini, que hay 5 futuros presidentes que integran la logia docente. Quintana, Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza y Hipólito Yrigoyen. Y acá hay un dato que no es menor. Estos que fueron presidentes demuestran de que en esa época había adversarios y no enemigos. Cada uno tenía su ideología y había diálogos entre ellos, ¿no? Inclusive Irigoyen hereda al edecán presidencial de Victorino de la Plaza y todo lo demás. Es un tema muy interesante. Eh, Pero además hay otro tema que es muy importante, porque sí, a Sarmiento lo nombran gran maestre de la masonería, el Leandro Renalé. Y ellos
la logia docente es la que dirige ¿eh? Eh, el Congreso Pedagógico del 82, que no fue un Congreso Pedagógico nacional, fíjense en la importancia de la Argentina, fue un Congreso internacional, donde hubo representantes de Estados Unidos, Perú, Bolivia, grandes eh, representantes de países latinoamericanos, y tuvo una proyección realmente que trascendió las fronteras de la Argentina. Es una ley muy importante. Onésimo Leguizamón, que era miembro de la logia docente, es el que la preside, y es una logia de integración social, donde integra, después va a integrar al hijo del inmigrante, al nativo, y empieza a trabajar en un momento que el índice de analfabetismo superaba el 80%, ¿no? Mira. Y después, Bien, yo te Quique, quería, sí, sí, yo ya estaba muy enganchado con lo que estaba diciendo Nicolás y te quiero traer ahora, con toda esta pincelada que has hecho, histórica, sí, traerte ahora al presente. Partiendo de lo que vos dijiste con respecto a que no eran enemigos sino adversarios. claro, Había algo en común y yo, sin conocer en profundidad, se me ocurre que tiene que ver el libre pensamiento, eran abiertos. Entonces, yo digo, hoy, siglo XXI, que yo vi que en la Universidad de La Plata, y creo que la masonería tiene algo que ver, yo quiero que vos lo expliques, hay una cátedra del libre pensamiento exacto. en la Universidad Nacional de La Plata. Me gustaría que nos expliques el por qué, porque creo que es en el 2016 y creo que era gran maestre Clavero. ¿Puede ser? A ver, sí, sí, exactamente. Nosotros fuimos a dar charlas a la Universidad de La Plata y ahí justamente planteamos esto, una ideología sin dogmas, ¿eh? con, con una idea fundamental de un crecimiento ilimitado del conocimiento. No hay límite de ninguna naturaleza. El único límite son los principios y los valores que uno va teniendo, ¿no? Eso es muy, muy importante. ¿Eh? Eh, no se aceptan dogmas de ninguna naturaleza a través del libre pensamiento. Por ejemplo, el diálogo que tenían todos estos presidentes, independientemente de tener una concepción abierta, donde uno acepta, el problema de las democracias es cuando se incorporan ideologías que tienen un concepto absoluto de verdad y no aceptan al otro. El que tiene un concepto absoluto de verdad, el que no piensa como él es un traidor. La masonería y a través del libre pensamiento plantea el concepto relativo de verdad, que es muy importante. Y el concepto relativo de verdad, ¿qué es lo que dice? Y esto lo practicamos en la masonería, que todos, independientemente de la ideología que tenga, hay una cuota de verdad. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo muy claro. ¿Cómo se gobierna la orden? La orden es una república en chiquito. claro. El Consejo de la Orden está integrado por 20 miembros, gente donde el gran maestre es el número uno, que son representantes de todas las provincias. Ahora, ¿cómo se gobierna? ¿Todos piensan igual? No. Ahí hay gente de distintas líneas políticas, hay liberales, hay socialistas, hay radicales, hay peronistas, hay kirchneristas, hay de todo. Se respeta la parte como un concepto relativo de verdad, pero ¿por qué trabajan todos juntos? Porque hay política de Estado dentro de la masonería. El concepto de la ética, el concepto de la democracia, el concepto de la defensa de la Constitución, la independencia del Poder Judicial, en fin, el tema, eh, eh, la,
los trabajos que se hacen de fraternidad, en fin, hay toda una serie de cosas que los une y logra de que haya un proyecto común y se pueda gobernar tranquilamente. Eso es lo que nosotros proponemos para la sociedad, cosa que es muy difícil. Claro. Por eso Ahora, lo de yo la veo, cátedra, ¿no es cierto? Por eso lo de la cátedra, Sí, de libre pensamiento es, es un vehículo de formación. exactamente. Inclusive en esa época que nosotros fuimos, llevábamos a hermanos de distintas orientaciones, con esta salvedad que yo les digo, para que hagan un planteo y un trabajo en conjunto. Y la verdad que hemos tenido mucho éxito. ¿Eh? Muy bueno. Lo que pasa es que ahora es un problema, estamos en una situación muy especial, donde las democracias, no tan solo acá en Argentina, sino a nivel mundial, están cuestionadas. Es un tema que está cuestionado. En fin, hay muchas cosas. El concepto relativo de verdad también está cuestionado, que hay todo un concepto absoluto de verdad. Y bueno, entonces yo creo que tenemos que empezar a trabajar poco a poco para volver nuevamente a imponer en la sociedad nuestras ideas. ahora, ¿Eh? veo ¿Por qué? yo veo lo Porque, siguiente, ¿no? Si nos comparamos a principios del siglo XX, ahora, más allá de que sí, la sí, educación evolucionó, no veo que haya evolucionado en sí en todos los países igual. ¿Esto se debe a la inclusión ah, no, para de nada. de la política dentro de la educación? No, eso, mira, yo te digo una cosa, yo te voy a dar mi experiencia personal. Sí. Yo estudié en la universidad pública. Ajá. Yo milité en la juventud en la juventud a la que yo me sentía integrado. Pero no te creas que la política que hacíamos nosotros no, nos desviaba de la idea de estudiar. Yo era amigo de todos. ¿Y Discutíamos qué cambio de la cuando... sociedad para vos? No, acá hay un tema que es mucho más profundo, Mm. que es la visión crítica de la realidad argentina que los puse en el año 2003. Y ahí explico por qué se produce la decadencia argentina. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hay factores externos muy importantes. En fin, pero eso da un tema, si quieren lo exponemos, yo le puse en el 2003. Yo creía que iba a generar mucho lío y se la aguantaron. Pero bueno, y a partir de ese momento Argentina empezó a perder la posibilidad del desarrollo y todo lo demás. Argentina en la década del 90 deja de ser un país de desarrollo industrial. Es muy grave lo que pasó en Argentina. Es muy grave. Ahora, en vistas Ujú. de una nueva marcha universitaria Sí, que se desarrolló ya hace 2 meses y sí, hoy nuevamente, y parece que quieren hacer una más adelante, ¿cómo sí. pensás que puede terminar esta, esta incisiva forma de reclamarle al gobierno que tenemos hoy esta marcha en términos de educación, ya que en los gobiernos anteriores estas marchas no se proponían? O sea, este problema que hay en la educación no viene hace 9 meses, viene ya Claro, de hace mucho no, tiempo. ya viene de antes, pero yo te digo una cosa, el problema es que no hay diálogo en la sociedad actual. Nah. No sé esto y el otro, pero había diálogo. Había, ah, Pero ¿por qué no hay diálogo ahora? no, ¿Por qué no hay diálogo? y porque hay un concepto absoluto de principio de verdad. Y O sea además que otra cosa, no se cree en la democracia. Pero esto no es de Argentina solo, ¿eh? Esto es a nivel mundial. no es mundial. No. ¿Vos pensás que la democracia está llegando a un punto donde
ya hay que cambiar, dar vuelta a la página y pasar a otro tipo de forma de gobierno, como puede llegar a ser la francesa, la inglesa. ¿Pensás que No, puede no, llegar a funcionar esta, este tipo de democracias? desarrollo Casi un día, acá en Argentina, industrial, no hablando. donde se Exacto. producen, entonces se evita las Claro, confrontaciones permanentes. Pero yo creo en las repúblicas. Si Sí, ustedes sí. quieren, yo doy la charla y digo cómo vino. Porque una cosa es lo que se dice en público, a través de los medios, y otra cosa es lo que realmente ocurrió, que eso está tapado. ¿Y qué pasó a nivel internacional? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dijo Kissinger de Argentina? Tema complejo. Mm, Argentina dijo, Kissinger dijo en una reunión que hubo en Río de Janeiro, que Argentina tenía que dejar de ser un país de desarrollo industrial y tenía que ser un país de servicios. Si ustedes leen detenidamente la Ley Federal de Educación, es para un país sin desarrollo industrial, donde eliminan los colegios técnicos. claro, Hubo dos estados que no lo aceptaron. Uno fue Neuquén y otro Buenos Aires. Por eso Buenos Aires mantuvo los colegios técnicos. Como consecuencia de eso, al haber abandonado el proyecto de desarrollo industrial, la- ah, las llevó Brasil. Conozco el tema porque conozco el hermano que manejaba un grupo económico y las llevó. Y cómo fueron los acuerdos con los brasileños, todo. Tema muy interesante ¿Cómo es? que da para conversar. Porque nosotros decimos, totalmente. no, nos va mal por fulano, mengano, no, no, son políticas que a Totalmente. veces trascienden nuestras fronteras. La versión que uno tiene. Mientras estaba tenía el Ujú. estudio lleno Claro. de trabajo, pero no cobraba un peso. Y entonces empecé a investigar por qué había pasado en Argentina. Y puse en la computadora y iba poniendo artículos, esto y el otro, y después ahí tuve la explicación. Tremenda. Me acuerdo que en esa época uno del Supremo Consejo, que había sido funcionario en el gobierno anterior, en el 2003, me dijo, estoy muy deprimido, muy amigo, una gran persona. Yo le dije, mira, yo tengo la respuesta, y la respuesta es esta. Y dice, es muy duro lo que decís vos, pero te acepto. Dice, ¿venís a hablar al club americano? Sí. Y en el club americano me dijeron, mirá, que hay gente de distintas líneas políticas, está bien. Yo lo planteo. Ahora, yo estoy dispuesto al debate, no hay ningún problema. Cuando di la charla, le dije, muchacho, esto no es algo sacramental, es lo que yo pienso. Y si ustedes no están de acuerdo, bueno, y ahí yo dije que si continuaba esto, Argentina no tenía futuro. Directamente desaparecía. Que fue lo que propuso Kissinger, ¿eh? Dividir al país en 5 estados económicos y políticamente sustentables. Una Claro. cosa increíble. Ahí tengo todos los datos, los documentos, todo. Y después hubo una charla, que lástima, a veces yo digo, y organizan una conferencia que dio Cardoso, el presidente de Brasil. Y yo decía, puta, no voy a entender nada cuando hable como brasilero. No, un tipo que hablaba castellano perfecto. Y resulta que después lo conocí, había vivido acá en Argentina, era hincha de San Lorenzo. Una cosa realmente. Bueno, Sí, dio sí. una conferencia espectacular y ahí explicó todo el proceso, todo, ¿eh? Contó que él se reunió con el gobierno de entonces,
para salir en forma conjunta, que esto, que el otro, porque acá vino el plan de convertibilidad y hay el plan real. Y dijo que en un momento dado no daba más, entonces le propuso al gobierno de entonces una devaluación del 30% los dos para mantener, viste, el Mercosur. Ahora dijeron que no, y bueno. Pero dio una charla excelente, a pensar, lástima que no la grabamos, porque es dicta. Y después, cuando terminó todo, fuimos ahí al consejo, ¿viste? De la comisión directiva. Se sacó el saco, era un tipo más. Parecía un tipo de la calle. Y había sido presidente, una cosa sorprendente, ¿viste? Mirá. Lo que son esos tipos, ¿no? Mira, te quería hacer una Bueno, Nico, pregunta. Te quería hacer una Sí, sí, vamos pregunta, Nico. cerrando, Quique. Ah, ¿puedo hacerla cortita o no tengo Sí, sí, tiempo? sí, dale, dale, Mira, dale. teniendo en cuenta lo que estamos hablando fundamentalmente de la educación, ¿no es cierto? sí, El libre pensamiento, y sí. yo pienso, hay gente que está en ese tema, eh, que es la formación de los chicos para manejar los conflictos y integrarse en equipos y hacer trabajos conjuntos. Yo creo que va muy de la mano del libre pensamiento. Hablo de la educación emocional, de instalar en la currícula la educación emocional. No sé qué opinas vos. No, totalmente, yo estoy de acuerdo. Acá tenemos que volver a trabajar sobre el tema educativo, recomponer los vínculos, ¿eh? Este, porque estamos en una sociedad líquida realmente. No hay principios, no Ujú, hay valores, no hay jerarquía. Y en una sociedad tiene que haber jerarquía, no hay vuelta que ujú, darle. Y ujú, después también acá hablan en contra de la meritocracia. No, hay que premiar el mérito, porque el mérito te permite a vos superarte ujú. y crecer. Entonces, son todos temas importantísimos. Bueno, Nico, la verdad que Bueno, agradecido por esta charla que tuvimos. Esperamos gracias. verte más adelante para otra entrevista y Pero cómo no. no, nos despedimos. Así, Sí, Quique. sí, 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 la verdad ha sido fantástico. Hemos unas pinceladas y viste, que nos quedamos con ganas, por lo menos yo me quedé con ganas de tocar algunos temas más, pero No, no no va a pudimos. faltar Mira, oportunidad para seguir hablando de eso, ¿no? Eh, pero perfecto. te mando yo un fuerte abrazo y muchas gracias Gracias. por habernos dedicado tu tiempo. Yo les agradezco muchísimo que me hayan invitado. Para mí es un placer charlar con ustedes y lo que necesiten estoy a disposición. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Nico. Bueno, y a ustedes Bueno, agradecidos también por estar del otro lado de la pantalla. No se olviden, recuerden, no se olviden de darle clic a la campanita en las notificaciones, así sumamos cada vez más gente y crece esta comunidad. Les agradecemos nuevamente por estar del otro lado de la pantalla y nos vemos en 15 días. Chao.